Bienvenidos al Páramo. En esta ocasión nos toca, ya saben, invitado. En nuestro invitado de hoy tengo el honor de ser muy cercano con él. Es un gran ingeniero químico. Actualmente trabaja con el grupo PPG. Estuvo trabajando en planta con Infra. Me siento orgulloso y complacido de llamarlo mi hermano, el ingeniero Miguel Ángel Solano. Muchas gracias. Bravo, bravo, un aplauso. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast, güey. Bienvenido al Páramo. Hola. Que viene para platicarnos un poquito sobre justo su experiencia en la carrera y en el campo laboral de ingeniería química. Eh, Como siempre, los usuales, estamos yo, Oscar y Guidobro, aquí para sacarle la carnita al invitado, ¿vale? Claro que sí. Después del parón que tuvimos por diversos temas, es el primer invitado en el regreso, que ya lo traíamos desde el principio, pero Ya ven, Axel no se ponía de acuerdo con él Se y yo creo que resistía a ni Problemas de venir. agenda. problemas. se resistía, güey. No nos contestaba los correos. Hasta que Y no, ya, hasta hasta que que no vio que ya me ayudó tenemos muy genial. más de 10 visitas, dijo, voy. Y entonces, bienvenido, güey. Pues hoy vamos a hablar de tu carrera. Queremos que nos Muchas cuentes tu gracias. experiencia. Como saben, esta sección es un poquito más personal. Sí, vamos a hablar de sus materias y del por qué la estudió, del plan de estudios y demás, pero más, tocaremos más a fondo lo que es estudiar esta carrera, lo que es ser un egresado. Afortunadamente, él ya está en el campo laboral y ya ha trabajado de lo que es su carrera, entonces ya nos puede platicar un poquito sobre cómo es el campo laboral para esta carrera y cómo ser egresado, cómo ser estudiante y toda esta experiencia que se vivió en su época universitaria y como egresado. Entonces, pues bienvenido, güey. Primero que nada, la Muchas pregunta gracias. de ley, güey, es ¿por qué estudiaste esta carrera, güey? ¿Por qué estudié esta carrera? Fíjate que cuando escogí carrera, así como que tenía el mundo que todos tenemos seguramente, y no sabía por qué irme. Hicimos por ahí algún examen vocacional en la prepa, ya saben el que nos hacen, y decía, eres bueno para área uno y área 2. Dije, bueno, área uno y área 2, ¿qué me gusta de área 2? Pues la química. Y tenía una maestra, bueno, he tenido la fortuna en la secundaria y en la prepa de tener maestros buenísimos en química y que de verdad me metieron como esa pasión. Dije, bueno, pues química, ¿no? Y por otro lado, pues decía que matemáticas. A mí la verdad es que las matemáticas no es lo que me encante. No soy malo, pero tampoco me encanta. Son hermosos. Y pues dije, bueno, ingeniería química, ¿no? La verdad no sabía como muy bien qué onda. Solamente le pregunté a mi maestra, maestra, ¿usted qué estudió? Química, pero pues ustedes que son de área uno, mejor métanse en ingeniería química. Y dije, ahora le voy a poner esa. Y ya, Y, así la escogí. y aquí tenemos otro caso que recalca lo que decimos de la importancia de los profesores en esa, más que nada en el preparatoria. Obviamente en la universidad para que te preparen y seas un excelente profesionista, pero más que nada en esta época de preparatoria, que es cuando estás más como qué carrera estudio, qué carrera estudio, y un gran porcentaje somos inspirados o son inspirados por profesores, ¿no? Por esta vocación que tienen, por la manera en que lo enseñan, por la manera en que te lo plantean, y a veces un mal profesor hace que incluso ya no te metas a la carrera que tenías planteada, porque dices, ay, no, esto voy a ser yo en algún momento, no olvides. Sí, Entonces, es la importancia de un buen profesor a nivel Oye, profesional. entonces, química pura no es de área uno. La maestra te no, mandó, es de área 2, entonces. es área 2, sí. ¿Y cuál es la diferencia entre ser químico y ser ingeniero químico? La diferencia, mira, hay varios tipos de químicos, ¿no? Al final, todos sabemos un poquito de química, pero digamos es como la profundidad en la que te metes. Los químicos son los que saben muchísimo, por ejemplo, de los átomos, de la formulación, de cómo lograr obtener alguna sustancia, algún compuesto químico, ¿va? Ellos entonces son buenísimos para la analítica, la orgánica, la inorgánica, así como las duras, las químicas duras. Ellos, si saben de matemáticas, saben así como apenas lo necesario, pero de lo que saben muchísimo es de química y de los átomos, así tal cual como nos los enseñaron en la prepa, ¿no? Ellos sí memorizan la tabla periódica. Ellos sí se saben todo, así de prepa. Esos son los De hecho, químicos. hasta la tienen en su facultad, güey. Sí, ahí en las ventanitas, está bien padre. Bueno, ellos son los químicos. Ellos, cuando ya van a trabajar, digamos, casi todos se van o hacia la investigación, hacia la docencia, o digamos como formulación. Y formulaciones les pagan un billetote porque les dicen, ¿sabes qué? Necesito que me hagas esto, ¿no? Y ellos dicen, ah, bueno, la ruta que vas a seguir va a ser esta. Y por eso les pagan un billetote, ¿no? Eh, por otro lado están como
los QFBs o químicos farmacéuticos biológicos, químicos biológicos, todas esas como variantes, más o menos todos ellos estudian lo que son los microorganismos y más o menos pues sí, como el ecosistema de los microorganismos, las condiciones en las que proliferan unos u otros, ¿no? ¿Para qué se ocupan? Ellos son como los que saben más de farmacia y todo esto, porque a veces pensamos que la farmacia es una sustancia que ya existe y ya, pero la mayoría de las veces los fármacos son microorganismos que nos estamos metiendo en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ellos son los que saben muchísimo de toxicología, de lo que nos enferma, de lo que nos cura, etcétera, ¿no? Hablando de COVID. Ellos son entonces así como que todos en la química en general van o a investigación, docencia o, y en su caso, farmacia, ¿no? Ellos son como mucho de farmacia, de calidad y estas cosas. Luego están los ingenieros químicos, pero metalúrgicos o petroleros o así. Y ellos tienen que ver más con la minería, con la extracción y eso. Entonces ellos ven como la parte química de, ¿sabes qué? Si en este yacimiento, o bueno, en lo que pensamos que puede ser un yacimiento, encontramos estos compuestos, muy probablemente abajo va a haber petróleo o va a haber oro o lo que sea, ¿no? Supongo que ellos saben de estadística. Sí, ellos saben de estadística y aparte saben mucho como de reología y estas como, sí, como estudio de la química, pero que va más enfocado a los Como minerales. ciencias de la Tierra. Exacto, más como ciencias Geología, de la Tierra. más o menos. Y por último estamos los ingenieros, que somos como un mal necesario para todos. Para todos los que acabo de decir, estamos los ingenieros químicos. Y los ingenieros químicos lo que hacemos es, sabemos un poco de todo lo que ellos saben, pero poco, y sabemos más de ingeniería. Entonces, lo que el químico dice, ¿sabes qué? Vas a seguir esta ruta. Luego a nosotros nos pagan porque, ¿sabes qué? Diséñame los equipos que voy a tener que utilizar y contrólame el proceso para que mi planta haga esto. En la farmacia igual, ¿no? Llegan y les pagan a los QFB para que les digan cómo hacer el medicamento. A nosotros nos pagan para que lo hagamos, ¿no? O sea, en Breaking Bad tú serías el que le diseña el laboratorio a Heisenberg y los químicos serían Heisenberg. Y el químico sería Sí, el Walter. Heisenberg es el químico, mi hermano es el que diseña el sótano del Ándale, Don yo Pollo. sería yo sería el que se muere. No sé si ya vieron Better Call Saul, pero en Better Call Saul, el que le diseña todo el sótano, el que se muere, ese soy yo. Pues ya me spoileaste, güey, porque voy como en la temporada 2. Es una relación así más o menos como la del ingeniero mecánico y la del físico, ¿no? Ahí, algo así por ahí. Ándale. Y de hecho hay una carrera, la misma carrera, nada más que se llama Ingeniería Química Mecánica. Es lo mismo, nada más enfocado ahí sí como A a puros equipos y ajá, como combustibles. Entonces, pues nada más depende del grado de especialización, pero los ingenieros químicos somos como los más generales en ese sentido. Y hablando un poco más de tu experiencia personal, ¿cómo fue tu paso por la facultad? ¿Te la pasaste bien? ¿Te la pasaste mal? Para empezar, ¿cuál fue la facultad? Porque creo que todavía no sabemos dónde fue, dónde la estudiaste. ¿Verdad? Bueno, estudié en CU, en la Facultad de Química, y la verdad es que depende de en qué momento me lo preguntaras. Los primeros semestres yo decía, no, está con madres, ¿no? Me gusta, me encanta estar aquí. Ya al final, cuando ya veía como que existe bastante dificultad para la tramitología y todo, para la titulación, yo ya decía, ya estoy harto de la facultad, ya no quiero saber nada de ella, ¿no? Y ahorita ya que egresé, te puedo decir que me encantó la facultad, pero tiene carencias. Entonces, digamos, tengo como sentimientos encontrados. En general, mi estadía, cuando entré me gustó mucho y yo lo sentía como, pues es un repaso de la prepa, ¿no? Y obviamente, pues todo me impresionaba porque los laboratorios estaban como muy completos, aprendía muchísimas cosas de laboratorio, ¿no? Lo más nuevo para mí siempre era como esa parte de los laboratorios. Digamos, yo estaba acostumbrado a que en la prepa, no sé, teníamos 3 horas a la semana y en esas 3 horas una era de laboratorio, ¿no? De la materia. Y ahora no, ahora rífate que son 3 horas de teoría y 5 de laboratorio de una materia, ¿no? A la semana. Entonces para mí era, wow, esto está padrísimo. Y pues a lo largo de la carrera sí como que fui aprendiendo muchísimo de laboratorio y todo esto, ¿no? Me gustaba mucho, te digo, como hasta, no sé, séptimo, octavo semestre, porque justo después la carrera como que se tornó diferente, ya no era tanto química, sino más bien era más ingeniería y entonces ya no estaba yo en laboratorio, ya no estaba como aprendiendo eso nuevo, sino más bien me estaban enseñando a programar, me estaban enseñando a usar software que calculaba cosas o a yo calcular las cosas y como te digo, no soy como súper fan de las matemáticas, ¿no? No se me dificultan, pero no me encantan. Entonces, en la facultad me la pasé muy bien, hice muy buenos amigos, la verdad es que hice pues, lo que todos hacemos en la universidad. Siento que es una facultad que
te deja mucho de vivencia porque tienes que estar todo el día ahí. Era de que de repente yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 9 de la noche, ¿no? Por esto de los laboratorios, de que tienes que acomodarlos a como puedas, ¿no? Sin embargo, Pero tu facultad está distribuida como en todo C1, ¿no? Porque tienen como 3 sí, anexos. tenemos varios anexos, sí. Sí, entonces sí, también esa es otra. Tienes que pensar como en tus traslados y todo. Entonces te da chance, por ejemplo, de que si tienes un ratito libre, pues te vayas y sobre todo ahí en CU, te vayas al gimnasio, a nadar, a comer, a tomar, lo que quieras, ¿no? Ahí para todo. Pero pues sí, de repente era bien matado. De repente dices, ay, chin, ya, otra vez fin de semana y nada más hice tarea, ¿no? Pero bueno, estaba buena, sí me gustaba mucho. Te digo que la parte final era lo que ya no me encantaba porque ya era más bien como estarle talachando ahí como a los cálculos y cálculos y cálculos y cálculos y ya como que ya no me atrapaba, ya no me apasionaba tanto. En general, ¿sí la Ok. sentiste que fue una carrera muy pesada en todo el Mm, tiempo o sí hubo momentos mucho más tranquilos que otros o cómo fue Fíjate, para ti? fíjate que es que hay mucha gente que piensa que pesado es como que estás macheteándole todo el tiempo, ¿no? En ese sentido, yo creo que depende mucho de la persona. Yo tenía compañeros que sí le macheteaban muchísimo y que sí de plano, no sé, antes de entrar a cualquier clase sí se leían así un poquito del tema, lo que sea. La verdad es que en mi caso, yo no era de esas personas que como que se preparaban mucho, yo nada más a lo mejor le echaba una googleada rápida, ¿no? Y ya entraba a la clase con eso. Y en cuanto a tareas, pues en realidad como los primeros semestres sí me pedían muchísimas tareas, ya después ya nada más pues lo de laboratorio eran tareas. Lo demás, lo que tenía que ver con ingeniería, ya eran más bien como puros exámenes y proyectos. Entonces, pues sí tenía que machetearle, pero más bien yo era como a mi ritmo. Lo matado de la carrera, te digo, más bien es los horarios que estamos allá. Sí, ya tú administrabas tu tiempo entonces ya al final, los últimos Sí, semestres. sí, mira, un ejemplo. Ya en los últimos semestres estaba con un amigo que fue conmigo casi toda la carrera, ¿no? Y lo conocía desde la prepa, entonces ya llevamos casi las mismas materias y ya era más bien como, güey, ¿cómo ves? Tú empiezas este proyecto, yo empiezo al final, le completamos el uno al otro y como es por equipo, pues ya al final lo entregamos, ¿no? Y casi siempre ya más bien eso lo hacíamos en la noche, una bronca así. Ya en la mañana más bien era como ir a resolver dudas, a lo mejor presentar exámenes, lo de los laboratorios, que eso sí no cambia, eso sí siempre es igual, pero de ahí en fuera, pues lo demás sí. La parte de la ingeniería es más sencilla, menos macheteada, pues. Ahora, de lo que mencionabas, me parece interesante sobre las carencias de la, ya nos mencionaste algunas, ¿no? Tal vez esta burocracia que tiene la universidad, que pues no deja, aunque es autónoma, no deja de ser una dependencia más del gobierno. Y ¿Cómo sí, se en realidad repiten siempre ese tema, no? es exactamente el mismo, güey. Para que vean que no soy un chairo, la mayoría está de acuerdo con Sí eso. eres chairo, pero sí estamos de Sí soy acuerdo en chairo, eso. pero estamos de acuerdo. Sí. Y el tema de que al final ya se volvió como más el tema de cálculos y demás, y ya no te pareció tan interesante por esa parte. Pero, ¿en qué otras carencias nos puedes contar en cuestión de los profesores? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que igual y puedas partir de ahí. Uno de nuestros compañeros nos decía que él exigía que en la facultad fueran profesores doctores, por lo menos en los primeros 2 semestres, que es en donde necesitas como más las bases y demás, y ya después maestros, que nada de licenciados nada más. ¿Tú qué opinas sobre qué carencias o qué le falta a ya la práctica de la enseñanza en tu facultad? Híjole, la primera carencia que tiene es que todos, bueno, no todos, la verdad es que la mayoría de los profesores ya son fósiles ahí. O sea, neta, ya tienen escuela de 50 años atrás. Entonces, número uno, para que te hagas una idea, las primeras materias que yo llevaba eran así tal cual. Vénganse con su libro y aquí con el libro vamos a estar trabajando. Entonces, eso para nada didáctico y la facultad tiene las instalaciones, o sea, tiene todo para que lo vuelvan didáctico, para que le metan otro tipo de enseñanzas que vuelvan más significativo el aprendizaje. Y de todas maneras, no, los profes son como, o la mayoría de los profes que a mí me tocaron eran súper cerrados en ese sentido. ¿Qué otra carencia tiene? Pues por lo mismo de ser ingeniería y que estamos en Seúl, la verdad es que sí era como muy machista y sí había como marcado eso. Y por ejemplo, así pasaban a Ajá. las chicas y, sí, no estuvo bien, pero está bien, nada más porque pasaste y pues ya nos dejaste casi casi verte, pues ya ahí está tu punto, ¿no? Casi casi. Ah, Sí, y sí, de verdad tuve profes machistas, tuve profes.
Que en esa facultad Axel pasaba por mujer, ¿no? Me enseñó puros Teodoro, me imagino puros Teodoros ahí. Sí, casi, casi. Bueno, no puros, pero sí tuve dos, tres. O sea, no Hacen. por burla, sino por el hecho de que es muy difícil encontrar una mujer, entonces igual con el cabello largo ya era muy distintivo. Sí, Axel, digo, sí, Oscar, ya cállate, déjalos ahí. No, sí. La verdad es que cuando yo conocí su facultad, yo apenas estaba en prepa, estaba en segundo de prepa, y yo descubrí que ahí venden los que para mí son los cornitos más ricos de todo CEU. Y también algo que me gustó mucho de su facultad es que tienen una ludoteca, pero los juegos te dejan sacarlos de la ludoteca, los puedes jugar afuera, en las jardineras, así. Y eso me gustó mucho. Comparado con la segunda vez que fui a su facultad, que me tocó por ahí esperarlo en una de sus clases o algo así. Y sí me tocó escuchar a dos que tres comentarios así como medio, ¿qué está pasando aquí, jóvenes? Que Sí. igual es para dar contexto, estamos hablando de más o menos cuál fue tu periodo en el que estuviste en esa Ah, facultad. yo estuve estudiando del 12 al 16. Ok, igual y hoy en día tal vez por todo que se hizo como más euforia y esta cacería de profesores, tal vez ya le han bajado un poco, Y ¿no? de la Facultad de Química, bueno, no sé si se enteraron, ¿no? Pero de ahí de la Facultad de Química sí corrieron a dos profes, ahí con esa cacería que estuvo, ¿no? Entonces sí. Y la verdad es que sí ha cambiado un poco porque, por ejemplo, me he enterado que se han muerto dos que tres profes. Entonces, digo, qué lástima, si eran unas eminencias, pero sí enseñaban como a la muy, muy vieja escuela. Y es lo Bueno, que Esa les... es, pero ya estaban rucos, ¿no? Son los que dices que ya eran muy fósiles. esa Sí, es una deficiencia que tiene CU en en comparación. general, sí, en Yo, yo, general. yo, yo he visto compañeros de, por ejemplo, yo que soy conta en FES Cuautitlán, dicen que dura medio año más la carrera, pero es práctica todo el tiempo. Y en Ciudad Universitaria todo el tiempo fue teórica y con métodos de hojas verdes antiguos y demás. Entonces supongo que con el resto de carreras se puede imitar ese Y comportamiento. fíjate que sí, sí se extrapola, porque yo que trabajé ya en la industria, conocí ingenieros químicos que venían de FES y ellos eran así súper prácticos, ellos ya traían como toda la parte mecánica y eso que a nosotros no nos enseñan. A nosotros sabemos muy bien analítica, sabemos muy bien de química y de hacer cálculos y de cómo debería de funcionar en teoría. Ya a la hora de que nos dicen, pues métele mano, así como que nos quedamos seguros. Porque no nos dieron esa práctica y ellos dicen que desde que van como a la mitad de la carrera ya su práctica ya es métenle mano, ya pues Y ahora te sí que explota mucho en la más, cara. sí es mucho más práctico el enfoque y la verdad es que sí es una ventaja. Yo creo que la FES en general es un mejor lugar para estudiar y a eso es a lo que iba, ¿no? Si me preguntan a mí, a lo mejor me hubiera gustado más una FES por ese enfoque más práctico y porque tienen como más facilidad para toda la tramitología. Allí en CU de verdad es unas burocracias que, bueno, si les Que contara, hice mi servicio dos veces porque la primera vez no me la quisieron validar porque no recogí la hoja a tiempo. De la verga. Dices, pero pues ahí está el registro y todo. No, pero ya se pasó el tiempo, tienes que volverlo a hacer. yo me ¿En pasé como cuántas dos FES ahí veces. está esto? Esta ¿En carrera. cuántas, Perdón, Oscar. Sí, en cuántas no, no. veces está la carrera de ingeniería Sí, química? aparte de la Es facultad en CEU. Zaragoza, Cuautitlán Ajá. En y, CU, y CU. Nada más, ¿eh? en Instituto Politécnico Nacional, está en Ticomán y en el Casco, me parece, Sí, también. porque cada una En- tiene su propio plan de estudios, ¿no? De todas estas. Así que depende Y mucho de dónde la estudies. como consejo, por ejemplo, si ustedes quieren estudiar esta carrera, pero no quieren estudiar en la UNAM o quieren estudiarla en otra facultad o en otra universidad, en el abecedario de carreras de la universidad de la UNAM, abajo viene que otras instituciones dan esta carrera o carreras similares, tal vez no con ese nombre, pero sí con carreras similares, que universidades, esto es para que lo chequen y no se quede nada más con esto. Aquí ya nos dijo un poquito sobre si quieren estudiar en la UNAM, qué facultades la dan y obviamente ciudad universitaria que Ciudad Sí, Universitaria tiene estas carencias que dices, pero yo la y son metí. fortalezas por otro lado, porque realmente, digamos, en la parte de investigación, pues es un crack. O sea, rara vez ves algún investigador que venga precisamente de alguna FES o algo así, y casi todos los que están ahí son investigadores que crecieron y que estudiaron y todo eso ahí en CU. Entonces, digamos, depende para lo que ustedes se vean haciendo. Si ustedes se ven más como en un laboratorio o algo así, a lo mejor estaría mejor una FES. Si se ven en la industria, a lo mejor igual estaría mejor una FES, pero si se ven como más en la investigación o en la docencia, CU es una excelente opción. Y justo déjame preguntarte antes de que nos vayamos a otro, ahorita que traigo ese pedo frustrado de que no incentivan la investigación.
Ok. Qué onda con la tuya? ¿Tus profesores desde que de tu larga carrera te incentivan a, ustedes van a la iniciativa privada, ustedes tienen que trabajar en la iniciativa privada, Uf, ¿qué tiene? o sí los incentivan a, Huidobro dice que a él también lo incentivan a trabajar en la iniciativa privada, a mí también, obviamente, bueno, mi carrera es súper godín, entonces los 100% son incentivar a la iniciativa privada, pero ¿qué onda con la tuya? A ¿Cómo es? chambear, perro. Pues no, fíjate que realmente yo creo que también un poco por eso, porque en CEU, pues para que seas investigador tienes que tener grupos, ¿no? Entonces te digo que la enseñanza también va como muy enfocada a la investigación y no realmente como que no nos dicen, los profesores que yo tuve de la carrera de ingeniería, así tal cual, sí me decían, no, vete para petróleo, los ingenieros químicos nacieron para petróleo, porque de hecho, pues sí, de ahí nació la carrera, ¿no? Y otros decían, no, sí tienen que trabajar, pero en la industria privada. Casi todos los de la ingeniería eran así, pero más bien todos los que me dieron como químicas eran como más enfocados hacia la investigación. Entonces, pues sí estuvo campechano. La verdad es que, y ya casi en las últimas materias era más como, y la verdad es que pues si quieren seguir como en esta onda y trabajar lo suyo, hagan su propio negocio, ¿no? Hagan su propia consultoría, hagan su propio, no sé, estudio, lo que sea. Pero sí, digamos, yo sí lo tuve campechano, no me aventaron hacia un solo lado. Es súper común que de mi facultad, yo, los que sigo teniendo contacto de mis compañeros, estamos súper regados, porque sí, cada quien como que jaló para donde quiso. Oye, Bueno, ahora, Víctor, ajá, también yo quería preguntar, antes de que nos adelantemos muchísimo, eres el primer invitado que ha llevado alguna especie de laboratorio. Ah, ok. Entonces yo quería preguntarte un poquito sobre cómo es la experiencia en el laboratorio en comparación con la experiencia en el laboratorio en la prepa, si hay alguna diferencia, Sí, y si visitaste, cuáles pueden ser las carencias que tienen los laboratorios, si visitaste otros laboratorios y demás cuestiones, ¿no? ok. Sí, sí son muy, muy diferentes y digamos que las diferencias radican pues en que ya no trabajamos como los reportes como sencillitos, ¿no? La diferencia radica en que ahora, por ejemplo, no me acuerdo, o la verdad es que cuando yo lo hice no me lo pedían así, pero me acuerdo que en la prepa era más bien como la siguiente clase vamos a hacer esta práctica, ¿no? Y necesito que traigan esto o, o que se investiguen estos términos, ¿no? Y ya. Y llegabas a hacer la práctica, a lo mejor escribías un resumen de lo que hiciste, algún reportillo y ya, ¿no? Entonces, eso estaba bien. Cuando llego a la facultad, los laboratorios para empezar son mucho más completos porque pues ya tienen muchísimo material que yo jamás en la vida había usado. Todo ese material me dicen así como pues lo tienes que usar tú porque lo tienes que aprender a usar tú. Y todas estas sustancias peligrosas que no me dejaban usar en la prepa, ¿no? Que mi maestra era la que las utilizaba y luego ya nos lo pasaba. Pues ahora ustedes lo van a tener que utilizar, ¿no? No hay de otra, porque pues tienen que aprender. De entrada a eso, les voy a contar una anécdota que a lo mejor van a decir todos mis colegas, híjole, qué vergüenza que esté contando eso, ¿no? Pero por ejemplo, yo en primer semestre estábamos haciendo ahí una práctica con ácidos y bases y derramé sosa cáustica, ¿no? 6 molar. Para los que no sepan, eso es así súper concentrada. Y se me hizo fácil porque me dijeron, recógela antes de que se extiendan, ¿no? Porque eso nos quema la piel. Se me hizo fácil así con la franela tratar de agarrarlo, pero la sosa es como jabón. Entonces la franela no lo agarraba. Yo más fácil así, tal cual, como si fuera cuchara, ya saben, en la mesa, a mi mano y a la tarja. A mi mano y a la tarja. Luego, en cuanto me vio el profe, bueno, casi me reprueba del semestre. Me dice, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Te voy a reprobar. Eso es inaudito, ¿no? Pero es negro, su piel aguantó. ajá, Sí, justo eso te iba a preguntar, ¿te sí quedó me algo? quemé, sí me quemé, pero pues me enjuagué rápidamente y nada más como que me duró ahí una semanilla el ardor, ¿no? Sí se nota que son hermanos, ¿eh? Perdón. Pero sí, o Somos sea, prácticos. eso me pasó en el primer semestre y en la práctica 3 algo así, o sea, totalmente diferente, ¿no? En la prepa jamás me hubieran dejado agarrar y jamás, o sea, se me cae algo y no me dicen límpialo tú, o sea, hubiera ido la maestra así como, ay, no, no sé, todo hubiera sido diferente. Entonces, por una parte eso, que ya desde que entramos nos avientan así, pues esto es lo que ustedes tienen que hacer y lo tienen que aprender haciendo, no hay de otra. Por otra parte, la manera de trabajar es muy diferente porque en un laboratorio te piden así como hay una investigación y un trabajo, una dinámica, un cuestionario, examen, lo que sea, como previo.
¿no? Y te lo piden y si no haces tu previo, pues no te dejan hacer tu práctica en la mayoría de los casos, ¿no? Y es precisamente por esta parte de la seguridad, de que sabes qué es lo que vas a hacer y qué es lo que puede llegar a pasar. Después viene como la parte en la que haces la práctica y al final entregas como ahora sí como metodología, como método científico, ¿no? Entonces entregas cuál es el objetivo, cuál es la hipótesis, cuál es no sé, el desarrollo que tuviste, los resultados, las conclusiones, etcétera, ¿no? Y todo tiene una forma de entregarse y de redactarse. Entonces, la verdad es que sí cambia mucho. Las evidencias, por ejemplo, también no pueden ir en cualquier lado, ¿no? Y no tienen como la misma manera. Las fuentes las tienes que reportar diferente y ahora sí se reportan como de manera científica, todo. Es muy diferente eso en cuanto al trabajo en laboratorio, ¿no? Ahora en cuanto a los laboratorios en general, pues los de la prepa la verdad es que son muy básicos. Casi que podríamos decir que tenemos más cosas en la cocina para hacer química. Y este y la verdad tuve la fortuna de hacer servicio y hacer tesis en laboratorios como mucho más especializados aún que los de mi facultad. Entonces, pues sí, nada que ver, o sea, los equipos también son, y la verdad es que igual no está tan padre que lo diga, pero los equipos que tienen en CU pues ya también son viejitos, toda la instrumental que tienen en CU también ya es como viejito y no es como lo mejor. Ya estando afuera ya lo he visto, ya veo que es diferente, pero sin embargo pues sí sirvió muchísimo para que aprendiéramos las cosas. Y en los laboratorios de investigación pues sí, igual no tienen lo último, pero pues de todas maneras es una experiencia muy padre ver, por ejemplo, ahora sí con todos los cuidados que hasta te cuidan la atmósfera para que no se contamine lo que estás haciendo y que tienen hasta cámara para ver que si algo te falló, qué fue lo que falló, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, la verdad es que muy diferentes, cada laboratorio como que en lo que va enfocado pues sí es muy diferente y cada laboratorio depende mucho del presupuesto al final. El trabajo en laboratorio, les digo, siempre es lo mismo porque ya en general se manejan así los laboratorios, pero llevando bitácoras, llevando informes y los informes todos llevan esas cosas, ¿no? Los reportes y todo. Llevamos inventarios de los reactivos, de lo que se obtiene, vamos separando los residuos porque pues no los puedes nada más tirar en la tarja y ya. Pero sí, en general como que el trabajo en laboratorio pues depende de cada laboratorio, en general eso es lo que es para todos. ¿Y qué pasa si rompes algo del laboratorio también? Tú lo pagas. En ese tiempo que estuviste, ¿no De hubo hecho, alguien, o bueno, supiste de alguien que sí tuviera un accidente así feo en un Sí, laboratorio haciendo algo? sí, de hecho, en primer semestre, así, antes de que entráramos a los laboratorios, nos dieron una charla. Y si pasa y era como requisito, ¿no? Requisito para que puedas entrar al laboratorio, que tengas tu servicio médico vigente, sellado y todo, que sepas los procedimientos, digamos, lo que tienes que hacer en caso de una emergencia y que tomes una plática. Y la plática es de bomberos, de qué hacer en caso de un incendio. Es una plática también de cómo activar los servicios de emergencia ahí en en el CU. laboratorio. No, en CU, porque en CU ves que tienen ahí su hospital y todo. Ah, ya, ya. Entonces, o sea, sí hay como, digamos, como emergencia en los laboratorios, pero siempre tenemos que avisar a los servicios médicos de CU y viene una ambulancia y te llevan y todo. Yo me supongo que por eso están tan cerca de medicina. Cualquier cosa y no importa, están los doctores. Fíjate que los servicios médicos están junto a la alberca, pero sí están muy cerca de la Facultad de Química. Pero bueno, entonces, te digo, tienes que tomar esas charlas y año con año como que te lo van renovando. O sea, una vez al año, por lo menos tienes que tomar esas charlas para que todo esté bien y te dejen hacer laboratorios. Y ahora de accidentes, sí yo supe, esa carrera tiene mucha deserción y no solamente porque las expectativas que tenemos son muy diferentes a la realidad y la complejidad, obviamente, sino porque también hay muchas personas que escuchan estos casos o conocen a alguien que se lastima y que ya, como que desertan, dicen, no, esto no es para mí. Sí, la verdad es que les entra un poquito de miedo, sí. Yo supe de una persona que estábamos trabajando con una sustancia de cobre, algo así, y se calentaba, entonces como que hacía un vacío, un ligero vacío cuando se estaba enfriando, y como que hizo vacío pero hacia afuera, y entonces le brincó a los ojos y sí perdió el ojo. Supe de otra persona que estaba igual como trabajando y Pero no les piden el equipo como gafas y sí, cosas así. sí, pero pues de todas maneras, o sea, te brinca eso, es cobre y más bien lo que pasó fue que, o sea, sí lo protegió, pero la gotita que le alcanzó a entrar, pues le hizo mucho daño al ojo y pues sí lo perdió. El, Otra persona igual que le estamos, siempre te dicen, ¿no? Que no tienes que combinar en qué orden las sustancias, etcétera. Y esa persona, no sé, se le fue la onda, se le olvidó lo que sea y le dio de beber al ácido
y eso se calienta muchísimo y pues reventó y igual se quemó todo. Otra persona que no se fijó en la campana de extracción y la tenía apagada y entonces empezó a llenar de vapores y así tal cual se desmayó. Y ya después trabajando en los institutos, en algún lugar igual la campana de extracción no estaba encendida o pensaron que sí, pero no estaba sirviendo bien. Se almacenaron los vapores y alguien prendió algo y los vapores eran combustibles y pues explotó el laboratorio. Eso es lo que yo sí supe. Ah, y bueno, varias personas, por ejemplo, que sí tuvieron quemaduras feas en las manos o en la piel. Entonces, O de una semana, nada. Sí, sí. de Sí, hecho, hay hubiera veces. estado padre que les enseñara mi bata, esa bata, la del último semestre, y vieran la cantidad de hoyos que tiene, de todas las sustancias que nos caen y así, entonces, pues sí. Ahorita que dijiste, te iba a preguntar otra cosa, pero ahorita me surgió una duda que trabajaste en el Instituto de Investigación. Cuéntanos un poquito tu experiencia en el Instituto de Investigación, en cuál estuviste y qué estuviste haciendo. Fíjate que, digamos, les conté a resumidas cuentas por qué escogí mi carrera, pero tuve la fortuna de trabajar en varios institutos de investigación, porque también antes en la prepa, como era así, de que no manches, no sé qué voy a estudiar, ¿no? Estaba entre algo ambiental y algo de química, y entonces tomé 2 estancias de investigación cortas, de esas que la UNAM te da chance de hacer. Y la primera estuve en el de ciencias ambientales, estuve trabajando ahí con plantitas que absorbían metales, y la segunda vez estuve ahí en el Instituto de Química. Y pues nada que ver porque en ambiental tienen equipos buenos y todo, pero pues casi todos son invernaderos, casi todos son plantas, ¿no? Así. Y en el Instituto de Química, pues todos son laboratorios así como súper cerraditos, pequeños y con equipos muy especializados. Después, cuando estuve haciendo mi servicio social, estuve trabajando en el de geofísica y ahí también estaba trabajando un proyecto de tesis. Y en geofísica era como completamente diferente porque tenían esta parte que te digo que controlaban la presión adentro, controlaban la temperatura, la atmósfera, los contaminantes, ¿no? Entonces, y ahí, digamos, era cada como división tenía como su laboratorio, ¿no? Entonces en el laboratorio era para todos, sin embargo, pues cada quien tenía su cubículo adentro del laboratorio y la parte de trabajo era como común, ¿no? La parte de reactivos común y todo, y todo estaba controlado. Desde que entrabas al edificio, así como que había un rociador que te, como que descontaminaba y luego cuando entrabas al laboratorio tenías que esperar, tenía doble puerta, ya sabes, ¿no? Porque está controlada la presión, entonces tenías que esperar a que se nivelara la presión y ya podías pasar otra vez. Y bueno, al final estuve trabajando en bioquímica, en un laboratorio ahí de bioquímica y también, o sea, ahí el laboratorio, había como muchos cubículos, había un laboratorio en particular y el laboratorio ahí, por ejemplo, sí era como, tenían muchos bichos, o sea, muchas bacterias, perdón a los QFBs, tenían muchas bacterias, microorganismos y eso, y entonces ahí más bien estaba como muy controlado, Que nada que salga. nadie agarrara como lo que no era suyo, porque las condiciones, si las movías tantito, se morían las bacterias, ¿no? O si le abrías y se liberan las bacterias, pues ya perdías todo, o algo así, entonces como que era muy controlado, pero más bien como que tenía cada quien como, digamos, su tipo locker adentro del laboratorio donde tenía sus cosas, su refrigerador, así, ¿no? Pero sí, entonces, pues depende, te digo, del instituto. Y estas estancias cortas que mencionas, ¿nos puedes platicar un poquito sobre, no sé, dónde buscarlas, dónde checarlas para la banda que está escuchando esto? Eh, cuando ya van a hacer vacaciones en las prepas o CCHs, digamos un mes antes de que empiecen las vacaciones o intersemestrales o periodos intersemestrales, se publican en las facultades como las estancias cortas, ¿no? Si tú te acercas a la dirección, coordinación, al área de académicos, vas a ver pegados así como letreros que dicen estancias cortas. De todas maneras, si lo buscas en internet así como estancias cortas, vienen las fechas en las que se publican y haz de cuenta de que tú escoges un proyecto y ahí te dice, ¿no? Ah, bueno, lo tienes que registrar y tienes que llevar cierta documentación y pues en el caso de las prepas y CCHs, eso es todo. Ellos hacen todo el demás trámite. Nada más, te dicen, tienes que estar en tal día, a tal hora, en tal lugar para que te presenten con el que vas a estar trabajando y ya. Para el caso de los que son externos, que no son como de la comunidad UNAM,
De todas maneras pueden participar, pero ahí sí se tienen que acercar a cada una de las facultades donde les interesa hacerlo. Porque como te digo, en los periodos intersemestrales es cuando se publican estas estancias y siempre en cada intersemestre hay. Entonces, para la UNAM, pues las publican también en las prepas. Pero para los externos, pues tienes que ir a cada facultad y checar así, pedir cuáles van a ser los que te puedes registrar y te registras ahí directamente. Y eso está chido, por ejemplo, porque justo si estás buscando o tienes dudas sobre a qué carrera irte, te sirve como un previo, una probadita de lo que puedes llegar a estar haciendo, de cómo vas a estar trabajando, ¿no? Y aparte que conoces estos institutos que muchas veces muchos estudiantes pasan por su facultad y no se ponen a buscarlo todo lo que hay en Ciudad Universitaria. Y por ejemplo, a mí me tocó también una vez conocer el Instituto de Investigaciones Jurídicas y es bellísimo, increíble en comparación a la Facultad de Derecho, que es muy bonita, pero el instituto ya como dices, ¿no? O sea, los laboratorios de la facultad son los adecuados para aprender y demás, pero los de los institutos pues ya están mucho más especializados, así con todas las instalaciones. Sí. Oye, bueno, ya nos hablaste de que, bueno, cada una te puedes ir a tus áreas, tú puedes ir a investigación, te puedes trabajar, puedes dar docencia, pero en cuanto a la especialización, ¿cómo qué opciones tienes para esto? Justo Fíjate yo te iba a preguntar eso, como que se dividía tu área para dónde te puedes ir como estudiante o como para especializarte. Sí. Fíjate que la verdad en ese sentido la carrera es muy noble, a pesar de que, digamos, sí es pesada, si no estás acostumbrado a como la forma de que 100% sea tu examen o tu proyecto o estar en laboratorios, es pesado. Es muy noble porque sabemos un montón de todo. Entonces, como te decía, tenemos una embarrada de química, de QFB, de metales, de geología, de biología. Entonces, hay de chile, de mole y de pozole. O sea, yo conozco gente que se especializa en la ingeniería química, ¿no? En el diseño. Hay gente que se especializa en la cinética, que es esta parte que estudia la velocidad de las reacciones y el cómo funcionan. Hay gente que se especializa en procesos, hay gente que se especializa en calidad, gente que se especializa en docencia, gente que se especializa en electroquímica, en bioquímica, ambiental. La verdad es que, sí digamos, tienen un tengo abanico de todo, grande. sí, la verdad es que sí se pueden de todo. Y por ejemplo, en donde yo estoy trabajando ahorita, Y en los, bueno, perdón, trabajo casi con puros, no te preocupes, con puros ingenieros químicos y muchos se han especializado más bien en lo administrativo. No sé, que en economía, a lo mejor en administración, en administración de empresas, de negocios, etcétera. Entonces, la verdad es que en eso es más bien hasta donde tú quieras llegarle. y hay materias especializadas dentro de la facultad o te tienes que documentar por tu cuenta o cómo funciona esa onda. Sí hay materias, nada más que ahí va otro pero que tengo con mi facultad. De Eh, optativas, digamos, al final, desde como sexto, séptimo semestre, ya tú escoges tus optativas, ¿no? Y se llaman paquetes terminales, ¿no? Y de esos paquetes terminales, ya sea que tú agarres dos paquetes completitos o que tú agarres diferentes materias de diferentes paquetes, ¿no? Lo ideal es que pues tú te agarres alguno o dos paquetes terminales completitos para que en eso te especialices y sea más fácil encontrar chamba, pero pues ya ahí es a como tú te guste. Lo que sucede es que hay muchas materias que me llamaban a mí la atención, por ejemplo, y que si no se cumplen con lo menos que 10 personas pidan la materia en ese semestre, no se abre el grupo. Y entonces tenemos así como 40 materias de esas de las optativas disciplinarias y de esas 40 pues hay que ver cuáles sí se juntan y cuáles no. Entonces, y todos toman casi siempre las mismas. Todos quieren polímeros, todos quieren ingeniería de reactores, todos quieren equipos, así. Pero pues por ejemplo yo quería reología y limnología y no se abrió grupo, ¿no? Entonces así como, ah, sí, si quieres terminar tu carrera sí, a tiempo, no tienes la opción como de meter las materias que quieres, solo se van exactamente. a sacar. Sí, y Sí. por ejemplo también si quieres terminar tu carrera a tiempo, tampoco está como bien pensado las disciplinarias en el seguimiento. Porque te digo que empiezan como en sexto y son 9 semestres y tenemos polímeros 1, 2, 3, 4 y 5 y van así consecutivos. Entonces tendrías que agarrar el 2 y el 3 en un semestre y el 4 y el 5 en otro, así. Entonces, digamos, no están muy bien planeadas, pero sí tengo como muchas materias que son muy específicas para lo que yo quiera, ¿no? Terminé tomando precisamente economía y administración porque no había la que yo quería. Entonces, pues sí, hay de todo.
Ok, y ahorita bueno, durante la plática que mencionaste un poco sobre esos comentarios machistas y demás, me surgió una duda. Más o menos, ¿qué porcentaje? Se sabe que en la Facultad de Ingeniería cada vez hay más mujeres, pero es muy reducido, ¿no? Pero en la Facultad de Química, ¿qué tal está? Sí conozco muchas mujeres que estudiaron química Sí. en la Facultad de Química, entonces no sé cómo lo viviste. Fíjate que cuando yo entré, más bien eran muchas mujeres, pero todas iban como a químicos en alimentos o químicos en farmacia, QFB, ¿no? Ajá. QFB. Y casi todos los que iban para ingenierías, o sea, ingeniería química metalúrgica, eran como más bien hombres. Ya después, conforme fue avanzando, y la verdad es que muchos nos vamos retrasando en la carrera, eh, pues ya ibas viendo como más mujeres, pero sí cuando entré, la verdad es que casi éramos puros hombres. Poco O a sea, poco. se mantiene este estereotipo de ingeniería hasta en la Facultad de Química, ¿no? Con las carreras de Sí, ingeniería. sí, sí, y de hecho, pues igual en QFB, o sea, en QFB, de hecho nosotros les decíamos que eran las niñitas, ¿no? De la facultad. Pero porque sí, o sea, igual, o sea, como van más enfocadas a farmacia y como parte de medicina, pues parece que el estereotipo se cumplía, ¿no? Y casi todos los que estudiaban QFB eran o mujeres o homosexuales o algo así. Y la Bueno, verdad es hay que no, motivos para eso, pero está interesante, la verdad. sí, Sí, sí. sí, 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 en mi facultad es administración, por ejemplo, la que escogen en mujeres. Pero sí. igual ya en contaduría, en informática, en negocios internacionales, ya también se ve cada vez menos la diferencia entre cantidad de hombres y mujeres. También me llama mucho la atención, como dices, que con el tiempo se van notando más que hay las mujeres. Bueno, es precisamente que a nivel mundial las mujeres son mejores estudiantes que los hombres. Es más normal que los hombres vayan desertando, se vayan yendo a la chingada y poco a poco. Y las mujeres son más aplicadas, normalmente ellas se van a ir quedando. Si quieren estudiar, se van a seguir quedando. Y al final vas a tener números mucho más similares que a los que empezaron la carrera. Que al Y, final ya lo dijo el INEGI, ¿no? Que hay más mujeres que hombres en todo el país. Entonces, Y por ahí fíjate que en ese sentido, apoyando como esta idea que decía Guido Bro, si te pones a ver los datos de cuántos investigadores, hombres y mujeres había hace 10 años, había como muchos más hombres que mujeres. Y si te pones a buscar ahora los datos de las investigadores que son mujeres y que son hombres, ahora hay muchas más mujeres investigadoras. Entonces, quiere decir que exactamente, ¿no? Poco a poco las mujeres se van colocando en el lugar que les corresponde porque le echan más ganas, porque no desertan tanto. lo que Son sigue, mejores estudiantes, lo que quieran, ¿no? lo que sigue estando culero es que les pagan menos para hacer la misma chamba, Sí, ¿no? y Pero, fíjate que en la vida laboral sí se ve también mucho eso. Pero bueno, eso es ilegal, ¿no? Hasta donde yo sé todavía. sí es Sí, ilegal, pero sí es pasa. ilegal, pero sí, De sí que pasa. pasa, pasa, pero es sí, ilegal. sigue pasando. Si les pasa, Eh, demanden. No tengan Yo miedo. quería también preguntar, porque justo nos hablaste como de la experiencia adentro del salón de clases, ¿no? O sea, cómo se vive esta misoginia en el salón de clases, cómo los profes son un poco machistas, cómo los profes como que dicen, ah, pues ya, ¿no? Pero afuera del salón de clases, digamos que con tus compañeros, entre compañeros, ¿cómo se vive esta experiencia desde tu perspectiva? Claro, no nos puedes dar la perspectiva de una chica, pero desde tu perspectiva, ¿alguna vez te sentiste incómodo por algo que le dijeron a alguna amiga, alguna compañera? ¿Te sentiste incómodo por, no sé, llevar a tu pareja en su momento o lo que sea? Ok, no, no, nunca me sentí incómodo por llevar a mi pareja, pero, y en general yo siempre traté como de llevarme bien con todos, entonces no, tampoco lo viví como mucho. A mí no me tocó Es muy conocer chévere. mucha gente que fuera de mi edad y que fuera como con estas tendencias machistas, o misóginas, etcétera, ¿no? Eh, Lo que sí, por ejemplo, me tocó mucho era que tenía compañeros que se volvían, o que más bien decidían que sí querían expresar su sexualidad y que entonces decían así en plena carrera, ¿sabes qué? Pues sí, sí soy homosexual, ¿no? O etcétera. Y entonces, la verdad es que en ese sentido sí conocí muchos compañeros y mucha gente que sí les tiraba mala vibra, que sí les aventaba comentarios bien, bien mala onda. Y por ejemplo, en el caso de mujeres, solamente una vez, no, y no, sí, ya me acordé. Tuve varias clases en donde había profes que sí eran medio perrillos y entonces iban y, a ver, siéntate aquí, ¿no? Y la sentaban en sus piernas. O no, no, no te puedes sentar ahí Ok. atrás, te sientas aquí adelante y si te pregunto lo que sea, pues vas a pasar aquí al pizarrón o lo que sea. Entonces, sí yo sentía así como malo, pero pues también decía ellas también porque pues no lo denuncian, no sé, ¿no? La verdad es que nunca alcé la voz en ese sentido, Pero pero sí me entonces, hicieron sentir incómodo y yo decía, esto no está bien, esto no debería pasar. Y te digo, por Pero a ejemplo, ver, también de la homosexualidad, eso es algo que pues, pasó mucho y conocí más personas que en ese sentido como que decidieron expresar su sexualidad y como que la comunidad sí los atacó.
así, pinche puto, ¿no? Y O sea, el maricón ese, así, sí, la verdad es que eso sí. es una facultad más homofóbica que misógina. En general sí, creo que sí. Y Y eso también, esa también hay comunidad que aclarar, LGBT, ¿eh? también hay que aclarar un poco que este estereotipo de misoginia con los profesores se cumple por el hecho de que la gran mayoría, como dices, eran personas que ya llevaban 50 años dando clases. También. Entonces traen la ideología de hace 50 años, ¿no? Igual en el momento en el que hagan un refresh de toda su plantilla de profesores, o ya, como dices, que Se la mueran. mitad de cero se empiecen a morir o a retirar o a hacer otros proyectos, pues las nuevas generaciones que van ya no van a traer esta idea, ¿no? O sea, se va a limpiar. Y O de bueno, hecho, esperemos que como que sí se está viendo, ¿no? Pues tan solo el hecho de que cuando hubo esta cacería salieran tantos a la luz de la facultad, yo la verdad me sentí bien y dije, ay, qué bueno, ya le hacía mucha falta. Y Pero sí pues está bien cabrón, Bueno, pon tú que los que dices, si te sientes aquí enfrente, va, es incómodo. Pero siéntate en mis piernas, ya eso ya está bien cabrón, qué pedo. sí, o que te digan, hola Susanita, y lleguen y te saluden de beso y abrazo y dices, no manches, ¿qué te pasa, no? Eres el profe, no sé. Sí era incómodo. sí, o sea, a mí me ha tocado escuchar bromas. O sea, lo más misógino que escuché en mi facultad fue un profe que nos hacía reír bastante, pero yo por dentro decía, verga, qué pedo. O sea, era como Platanito, güey, que esos chistes, o Radamés, güey, que de Sí. repente te llegaba a hacer reír por dentro, pero por dentro decías, no, ¿por qué me estoy riendo este pendejo, güey? Pero bromas, güey, o sea, nunca fue algo en serio ni nada, pero ya que se sienten en tu, o sea, Es que ahí ya sabes que es un comediante, pero este güey es un profesor, ¿no? Es sí. otro pedo ya. No, pero, o sea, yo quería hacer la diferencia de que en mi facultad yo solo fui testigo de bromas misóginas, Sí, por pero eso que está jamás bien cabroncísimo. que de por sí ya está cabrón, Sí. pero ahora ya acciones, güey, o sea, ya que crucen esta burbuja jurídica y te toquen y demás, sí está cabrón. Sí, Sí, o que te digan así muchísimo. tal cual y enfrente de todos, ¿no? ¿Saben qué? Pues estos son los que se van a final o a extra y pues las chavas ya saben que podemos ahí arreglarnos, pero pues los hombres nos vemos ese día, ¿no? Y dices, ¿qué pido con estos güeyes? Sí. Sí, O que está te cabrón. digan así en plena clase, ¿saben qué? Pues de los que pasaron, a las chicas que les fue mal, mejor les recomiendo que se consigan a un europeo que las mantenga, porque pues aquí vienen los europeos a buscar mujeres para que les den hijos, y a los hombres que le echen más ganas, porque si no, no la van a armar en la vida. Y dices, ¿qué pido con esos comentarios, no? También muchos de esos profes tienen algo de que no los pueden correr, ¿no? Creo que es cátedra o algo así. Y pues ya les vale verga lo que dicen porque ya total no me van a sacar de aquí ni a patadas, ¿no? Hasta que me muera. En la Facultad de Química, no sé si base, pero en nuestra prepa había algo que se llamaba profe fundador, que pues obviamente, como su nombre lo dice, son profes que estuvieron desde que la prepa 9 se creó, y estos profes eran vacas sagradas. O sea, las vacas sagradas siguen en toda la universidad, Sí, que son intocables Por ahora. prácticamente, pero por tienes que, ajá, es más difícil, ¿no? Por ellos. Es más difícil que los logren correr, tienes que llevar Es muy evidencias, cabrón que lo los que nos corran. dijo lo que nos dijo Vanessa, bueno, a mí me dijo Vanessa eso, que fue ella a denunciar el acoso de nuestro profesor Teodoro, pero le dijeron, no, es que tienes que traer cuando se supone que en delitos sexuales quien tiene que convencer al jurado de que fue inocente es el acusado, ¿no? Contrario a todos los demás delitos, pero en delitos sexuales es una realidad eso, o sea, legalmente se sigue ese procedimiento. Y en la universidad no, o sea, en la universidad es, no, tráeme evidencias, tráeme un video, tráeme... Que en parte se cumple porque sí conozco muchas alumnas también que les pusieron 5 o no, etcétera, están en contra de un profe e inventan chismes y demás. Pero sí es más difícil todavía que corran a un profe que es vaca sagrada, que Sí, corran es que hay de los dos lados, pero en este caso los profes pues tienen esa como protección. Estos profes en específico tienen esa protección que lo claro. hace que esté más cabrona la situación con ellos. Sí, Y fíjate que en eso juega un factor como psicológico. Desde el primer semestre te están diciendo que tienes muchísima deserción y que los que se queden, pues van a quedarse sabiendo que les va a ir mal, que les va a costar trabajo, ¿no? Y casi casi que tienes que estar agradecido si estás pasando. o sea, los mentalizan Entonces, para la mala vida. ajá, y entonces llega el punto en donde el profe dice esas cosas y tú dices, pues ni modo, me toca porque soy ingeniero químico y porque pues no, le tengo que rifar. Y dices, no manches, o sea, no está bien que generalicemos eso para nada. En ningún momento debe de ser así. Sí. Sí, y es más que nada porque en estas carreras de área 1 y área 2 hay muchísimo. Es donde yo más he visto, por lo menos en área 3 sí hay como un equilibrio, me lleva a tocar profes jóvenes, profes grandes, profes en medio, etcétera, pero en esas materias en específico, hasta nosotros en la prepa lo vivíamos, ¿no? Que esas materias que nos daban física, química, mate, llegaban a ser profes ya de edad avanzada, la gran mayoría. Pero bueno, Lógica. mi última pregunta, no sé si ustedes tengan una más, pero la mía última para ya pasar al tema que vamos a desarrollar, es
es difícil entrar a esa carrera, me refiero, tú entraste, me imagino, por pase automático, ¿no? Sí. Ajá, pase reglamentado. Entonces, tú lo viviste como el promedio que pedían para entrar, pero igual y eso les puede dar un poquito la idea para los que van a hacer examen, más o menos cuántos puntos pediría comparado al promedio que pidieron. Entonces, ¿fue difícil entrar? Fíjate que no era difícil cuando yo entré. Creo que son 120 preguntas, algo así, ¿no? En el examen. Mm. De las 120, mi carrera pedía 70 y tantas, Un 78, 80 poquitas. y algo, ¿no? Pero muy poquito de diferencia, entre 78 y 85, ¿no? Por ahí. Entonces la verdad es que no era complicado. Casi 6. Entraba mucho, entraban muchas personas, pero sí terminamos bien poquitos. Si te checas, o hay estadísticas, o bueno, no sé si ya cambió, pero al menos cuando yo estaba, la facultad con mayor índice de deserción era la facultad de química. Y la facultad que tenía menor índice de titulación de los que, digamos, seguían en la carrera, también era la facultad de química. Entonces era así como, El, entrar el, es difícil, más bien que te guste y que te quedes es lo complicado, ¿no? el, Ahora, el año pasado... Ujú. Ah, perdón, ¿qué dijiste al final? Que ahora no sé, porque creo que sí ha subido bastante la demanda en general en todas las carreras, pero cuando yo entré no era complicado quedarse en mi carrera. El año pasado yo leí, hace como un año y medio, leí la estadística y era ciencias, ya el Ya, que sí, ya. tiene, ciencias el que tiene más el índice de que casi no se titulan, de deserción, pues. Pero en ciencias pasa algo bien raro, digo, no estudié en ciencias, pero conozco mucha gente de ciencias, y es que los dejan como quedarse 1000 años ahí, entonces, digamos que tienen alto el índice de aceptación, tienen alto el índice de estudiantes que no se dan de baja, pero pues tienen estudiantes, bueno, hay un señor en específico que yo vi hace un par de años que entró a estudiar ya grande, pero tiene estudiantes de 50 años que entraron a sus 18. Y Sí, dices, y aparte que matemáticas puras tiene el trono de ser la carrera más difícil de todo ciudadano universitario. bueno, Y no lo dudo. De todas las personas que conozco, incluso creo que la otra vez también vi una estadística, tenía el trono de ser la más difícil. O sea, si luego dicen, no, es que todas son difíciles, todas tienen su complejidad. Ni madres, matemáticas puras era la que tenía el trono rígido de ser la más difícil de ciudad. pero los profes son bien accesibles. Fíjate. O sea, yo he vivido algunas de sus clases y son muy accesibles. La verdad es que Guárdense eso para el programa de Zaira, ¿no? Ah, sí, perdón. Bueno, ya yo cierro mis preguntas. ¿No tienen alguna más ustedes sobre su carrera antes de pasar al tema? O si tú quieres decirnos algo más para su carrera. Fíjate que sí, me gustaría, perdón, ahorita te dejo. Igual como complementando eso, se me ocurre, a lo mejor es una teoría equivocada, pero se me ocurre que puede ser que también en ciencias ya no todas las carreras piden mucho, ¿no? Entonces a lo mejor como ves una carrera que no pide tanto, hay muchas personas que a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Voy por esa que no pide muchos aciertos, ya que entras dices, no, la voy a armar y entonces es el que tiene más alto índice de deserción, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí existe una relación, habría que valorarlo ahí si alguien nos llega a escuchar que ¿Un tenga estadista? inferencia en esto, entonces que se cheque bien si tiene que ver el hecho de la Que vocación. en física que yo tenía ganas de, terminando ya con mi carrera de contaduría, estoy el examen para física. Física sí ya pide bastante, o sea, pide más de 100 aciertos. Siento y Entonces, alguito. ciento No, y algo. Entonces, física sí, igual y mates puras, creo que mates puras no pedía tanto, pero física sí. entonces, Yo quería preguntar, justo estábamos hablando un poco de aptitud y demás. ¿Cuáles crees tú que son las aptitudes, por ejemplo, más importantes para estar en tu carrera? O sea, en general, ¿cuáles son las aptitudes que un alumno de nuevo ingreso dices, necesitas esto, carnal? mira, la primera, tolerancia a la frustración. Bien cañón, tolerancia a la frustración, porque piensas que sabes y cuando te llegan las primeras calificaciones o estás terminando el primer semestre dices, no manches, según yo sabía esto, según yo estaba bien fácil, ¿no? Tolerancia a la frustración es la primera. La siguiente, pues mucha, quiero decir como disciplina, porque es muy fácil que cuando estás entrando y con la libertad así de que no manches, ya me soltaron ahora sí la correa totalmente, ahora sí a lo mejor si no eras mayor de edad en la prepa, ahora sí soy mayor de edad y aquí en CU pues estoy conociendo gente nueva, ¿no? Tengo un mundo de posibilidades, entonces como mucha disciplina de acuérdate que vas a estudiar y no vas a perder el tiempo, o bueno, no está mal conocer, pero vas a estudiar primero, ¿no? La tercera, y no es una aptitud, pero pues sí, como tolerancia a las desveladas y todo eso, porque sí, es un cambio muy rudo de en la prepa, a lo mejor un ratito mis tareas y ya.
a lo mejor un ratito en fin de semana y ya, que llegar a la prepa, que diga que llegar a la universidad y todos los días te desvelas haciendo tareas, ¿no? Y pues la cuarta, no sé, que sí que le tengas como más curiosidad. Yo creo que el secreto en estas carreras que tienen que ver como con la parte científica está en que tengas curiosidad, porque si te enseñas nada más lo que te enseñaron en la clase, pues nada más te vas a quedar como con un pedacito y ya no vas a saber entonces para dónde vas, no vas a saber si te gusta mucho, si no te gusta mucho, a lo mejor hasta van a llegar preguntas que tú a lo mejor ni entiendes ni se te hacen lógicas y dices, esto nunca lo vi en clase, pero pues es precisamente porque como que no tuviste esa curiosidad un poquito más de tú meterte tantito más adentro. Entonces sí, yo creo que es curiosidad, tolerancia a la frustración, disciplina y resistencia al cansancio. Aguante al Aguante. Red Ajá. Bull, Y en comparación al resto de carreras, por lo que tú dices, ¿no? De que van muchas materias por esos profes que te dan, que el que más alto saca 7, te va a tocar varias materias que un 6 te saca 10, ¿no? Por cómo, Sí, sí. por cómo lo desarrollas. Entonces, pues sí, en comparación, todas tienen, como dicen, su grado de dificultad, todas tienen echarle ganas y demás. Pero en este tipo de carreras sí recuerden que la mayoría de profes, en especial en ciudad universitaria, son de edad avanzada, entonces van a tener estos 6 que te saben a 10 en comparación con otras carreras. Ujú, sí. Bueno, te agradezco bastante. Yo creo que nos serviste de gran ayuda a todos, nos aclaraste muchas dudas, a mí y a todas las personas que quieren estudiar, ya sea en, en tu carrera o por lo menos en tu En el facultad área, o ¿no? en el área de química. Un detallito curioso que me gusta preguntarle a los invitados es, ¿qué estereotipos tiene tu carrera y si se cumplen o no? O sea, ¿tú qué has escuchado de esa facultad o tu carrera y cuáles sí se cumplen y cuáles que son bien drogadictos, que producen metanfetaminas, lo que sea. Bueno, el estereotipo más grande que de hecho fue con el que casi que me dejé llevar mucho, es que los ingenieros químicos ganan un dineral. No es cierto. Los ingenieros químicos, digamos, si buscas el promedio, sí está entre los más arriba, pero es porque hay una persona que gana en millones y habemos varios que no ganamos ni cerca, ¿no? Entonces, el estereotipo más grande yo creo que es ese, que muchos piensan, no, es que el ingeniero químico gana muchísimo dinero. Y tiene que ver con esta parte de la demanda. Antes sí había mucha demanda de ingenieros químicos y la sigue habiendo, ¿no? Pero había nada más, pues, CU y algunas FES que daban a lo mejor el poli y ya, párale de contar. Ahora hasta en la Unitec, en la UVM, en la Salle, la que quieras, todas dan. Es más, vivimos en Coacalco, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, también se da ingeniería química. Entonces, ya ingeniería química se da en todos lados. No crean que van a ganar mucho dinero, la neta es que en todas las áreas está bien competido, pero el secreto está en que pues si te gusta, es tu pasión, se te va a hacer más sencillo y si no, pues hay que talacharle para tener el dinero. Esa es una. Y la otra, que todos piensan que vas a trabajar en la industria. Cuando entras a la ingeniería química, como que el nombre te lo dice, ¿no? Ingeniería, industria, ¿no? Algo así. Y la neta no. Hay bien poquitos que trabajan en planta, bien poquitos que trabajan en la industria. Casi todos estamos más bien en funciones como más administrativas, de capacitación, de investigación, docencia, todo esto que les comento, ¿no? Muy pocos realmente trabajan en la parte de la ingeniería tal cual. aquí es el consejo que siempre, Ah, siempre voy bueno, a dar y siempre vamos a dar en todas las carreras, que es no te fijes por el dinero, ¿no? O sea, Sí, estudia algo que te apasione, porque ya hoy en día estos estereotipos de esta carrera te da más dinero, ya ni en medicina se cumplen, ¿no? sí, no, O sea, ya ninguna carrera lo cumple, entonces estudia algo que te apasiona y te va a ir bien, y si no te va a ir bien, por lo menos vas a estar feliz, güey, disfrutándolo, ¿no? Entonces, no nos vas a ver disfrutado todo. y a pero lo mejor la mayoría te va a ir. en otros ámbitos aplica, ¿no? Por ejemplo, si tienes tus papás que son abogados y que tienen su despacho y que ya, ahora sí que ellos saben hacer la chamba, que ganan bien y todo eso, pues a lo mejor si estudias derecho ya sabes que tienes como tu puesto asegurado, que te va a ir igual de bien, ¿no? Lo que sea. Pero en la ingeniería y en la química en general, más bien, pues las empresas contratan al que les funciona. ¿Y qué crees que si no funciona, si tengo otra persona que tiene lo mismo que tú, pero además sabe esto, y pero además sabe esto, se van a ir con el que les dé más y con el que, digamos, les rinda más. Entonces, como dices tú, Oscar, lo más importante es que encuentres como tu pasión y si encuentras algo que te apasiona, seguro la vas a romper. Sin No te... introducir. No te oye, Perdón. Oscar. Sí, sí, claro, te ver muy chingón, digo. Si te apasiona algo, ¿no? Entonces, cerramos este tema, güey. Neta, te agradezco, le limpiaste muchas dudas a la banda que quiere estudiar esto y a nosotros también. Nos explicaste cosas que tal vez no sabíamos. Bueno, y excepto no a hacemos drogas porque no nos enseñan, pero no dudaría que lo haríamos si supiéramos. Bueno,
estamos viviendo una crisis energética en este momento. En la grabación de este podcast estamos gastando energía y En la reproducción en general. en todo el mundo se gasta muchísima energía y estamos viendo que las fuentes de energía que tenemos actualmente ya no sirven para suplir la necesidad energética que tenemos como especie, ¿no? Y nos estamos acabando el planeta. Como respuesta a esto, una colaboración internacional de diferentes países pensaron en hacer un sol en la Tierra. Este proyecto va por muchas etapas. La etapa, digamos, más reciente es ITER. Es un reactor de fusión nuclear que se ubica en Caradash, en Francia. Es un pueblo, bueno, un pueblo, comillas, es una ciudad pequeña, en la que se está desarrollando el reactor de fusión nuclear más grande y va a ser el primero capaz de producir energía realmente. Para ello, este reactor va a usar tritio y deuterio, que es el combustible de la fusión nuclear. Eh, y la idea de este reactor es un previo, todavía no es el reactor como final, que va a servir para todo el mundo. Después de este viene uno todavía más grande que va a servir para alimentar, se supone que la demanda energética de 3/4 partes de Europa, que se llama Proto. Eh, Proto ya va encaminado hacia esa parte. Y ITER es más un centro de investigación de la producción de energía real dentro de un reactor de fusión nuclear. Ya existen por ahí algunos reactores de fusión, pero ninguno usa el tritio, que es el combustible necesario para producir energía en esta ocasión. Eh, y pues, O sea, eh, o sea, Déjanos hablar, ¿no? perdón, sí. Y es ITER, por lo que ITER, diría en general. ITER es el centro de investigación y Proto es Es lo que El sigue, ¿no? La versión reactor. más grande, la Ah, siguiente versión. Yo creo que el nombre está mal, ¿no? Debería de ser Proto el prototipo y ITER ya como el grande, A pero lo mejor es más por bien otra como cosa, que ITER no es sé. el prototipo, ¿no? A ver si jala y ya luego Proto va a ser el que funcione. es que Proto es por Proteo, según tengo entendido. Bueno, por ahí Prometeo, ¿no? está la. Ajá, viene, porque justo se basan en la En historia la intro, sí lo vi. de bajar el fuego a la Tierra y caer una parte del Sol, y por eso es Proto. Pero sí, justo quería platicar un poco, aprovechando que tenemos a un ingeniero químico aquí, de cómo funciona esta onda y qué implica para nosotros y qué puede pasar si sale mal, porque esto es algo que no se considera mucho. Sí, claro, porque estamos hablando hace rato fuera de cámaras, estábamos platicando sobre que el Doctor Octopus en Spider Spider-Man 2. hizo un reactor de fusión similar al proyecto, que es literal, pues hicieron hasta la imagen del sol, que obviamente se supone que es un sol en miniatura al que es en la realidad, ¿no? Aquí con Doctor Octopus se le salió de control y se volvió un solezote. Y vemos un poquito en materia, obviamente, de sci-fi y demás, cómo podría salir mal un proyecto así de esa magnitud. Obviamente no tendría esos mismos efectos, pero sí llega a tener repercusiones negativas, ¿no? Bueno, Así aunque que en una este serie caso es una dona, un toro, pero bueno, ya vamos a dejar mejor que hable el invitado porque todos quieren lucirse, pero vamos a dejar al invitado que lo haga, por favor. Ah, caray, ya. No, bueno, me llama la atención que le llamen como bajar el sol a la Tierra. Tiene mucho que ver con esto del sol, porque pues viene de la nucleosíntesis, ¿no? La fusión nuclear, que es en lo que se va a basar, es fusionar dos átomos de lo que quieras y se fusionan y generan un nuevo átomo más pesado, ¿no? Si se acuerdan en la tabla periódica, pues tenemos así los átomos acomodados dependiendo del número de protones y eso, y precisamente se forman en el Sol. Entonces me llama la atención que le llamen como traer el Sol a la Tierra, precisamente porque justo la fusión nuclear es justo eso, ¿no? Y me llama la atención también lo que dice Oscar de que lo vimos en Spider-Man. Justamente podría salir mal eso. Nada más, obviamente, pues eso es ciencia ficción, como ya lo decían. Sin embargo, en la vida real, me parece que nada más tienen por ahí dos, tres moléculas y todo lo demás es vacío. Entonces, imagínense dos, tres moléculas que se van a fusionar en un espacio gigantesco, ¿no? Y por ahí le comentaba a Axel que lo que puede llegar a pasar es que casi siempre para que se fusionen necesitas mucha presión para que como que se venzan las fuerzas intermoleculares o interatómicas en este caso y que se empiecen a fusionar los núcleos, ¿no? Ya que se fusionan, se estabiliza y se libera mucha energía. Esta energía casi siempre es la suficiente para que otras moléculas cercanas que están en el mismo proceso
se pueden empezar también a fusionar y entonces se genera esta onda donde en un pedacito donde tenías una partícula, vamos a entrar un poquito en física, donde tenías una partícula, entonces empiezas a jalar todas las que tenías alrededor, ¿no? Y como este sol, entonces empieza a crecer y la reacción se hace en cadena y entonces, bueno, llegas hasta que de plano ya es insostenible, como en el caso de todos los soles, ¿no? Que durante su vida estelar vemos que van creciendo, creciendo, creciendo hasta que ya es insostenible y entonces lo que pasa pues es que primero liberan como toda la materia que les sobra y luego implosionan, ¿no? Eh, Colapso. eso es, O sea, ajá, eso es o sea, una estrella y eso es lo que podría salir mal acá, ¿no? En el caso de que saliera mal, me imagino que si fallara el vacío, si a lo mejor esta parte de abajo que estábamos igual comentando fuera de cámaras que sirve para alimentar de más deuterio y más tritios y de repente funcionara de manera inadecuada, pues podríamos alimentar de más y esta fusión podría seguirse como en cadena hasta que ya no pudiéramos controlarla y la energía que libere no sea suficiente como para que la podamos canalizar, destruya lo que está y pues podríamos ahí tener un minisol, ¿no? Como decían. Claro que no soy un físico cuántico y a lo mejor estoy debrayando mucho, pero pues eso básicamente es lo que sucede en el Sol, entonces me imagino que las condiciones pudieran ser parecidas. Son preocupantes en ese aspecto, ¿no? ¿no? Sí, claro, y me parecía curioso que en uno de los materiales que nos enviaron mencionaban que es comparable, o sea, para que la gente que no que tal vez con lo que dijiste no entendió la gran cosa o demás, o quiere aterrizar algo más sencillo, es comparable con el descubrimiento del fuego para el hombre. O sea, así lo planteaba. Entonces, ¿tú qué opinas? Si está a ese nivel, o sea, de que toda esta tecnología que hemos hecho no se compara con lo que vamos a ver. Mira, así de fácil lo voy a poner como en perspectiva, ¿no? Yo creo que sí está muy cañón porque de entrada todo funciona en un reactor que está a vacío, ¿no? Todo está en vacío y tienes ahí unas partículas y mediante campos magnéticos las vas a empezar digamos, a que se acerquen. Y esta fricción entre ellas se supone que genera energía más, o sea, más temperatura que el centro del Sol. Entonces ya desde ahí ya te dice muchísimo. No podemos simular la gravedad que existe en el Sol, la presión que existe en el Sol, pero la temperatura incluso la vamos a superar mediante campos magnéticos. O sea, imagínate una esfera de luz así, brillando y que esté en el vacío así y que sea más caliente que el Sol. Entonces imagínate, para mí eso ya es impresionante, no me lo puedo imaginar y tampoco me imagino como si de repente fallara la onda que los tiene ahí flotando el plasma, esa bolita de plasma, no sé, nada resiste esa temperatura, ¿no? Por ahí estamos leyendo que eran 150 millones de grados, ¿no? Celsius, entonces no creo que nada Sí, sí, resistiera esa temperatura. Entonces yo creo que sí es un descubrimiento equiparable con la rueda, el fuego, lo que quieras, o sea, estamos haciendo ciencia que nada más teníamos en papel antes. Entonces la verdad es que es un proyecto impresionante. No sé por ahí si lo sabían, pero este es el quinto proyecto en toda la historia de la humanidad más caro que se ha financiado. Así en toda la historia de la humanidad, este es el quinto más caro. Está abajo nada más de la Estación Espacial Internacional, del proyecto Apolo, de... ¿Qué otra cosa? Del GPS. De que se instaurara el GPS a nivel global y de otra cosa como espacial. Así, o sea, Puros abajito proyectos de eso está ese tecnológicos. proyecto y toda la cantidad de personas que participan y todo, porque, bueno, también es una cosa internacional, participan potencias, participa China, participa Japón, participa Estados Unidos, Rusia, Francia, la Unión Europea en general. Justo eso les iba a preguntar que qué países, o sea, a ese nivel de energía podría abastecer a gran parte del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué países se van a beneficiar de este proyecto y cuáles no? Técnicamente todos los países se van a beneficiar del proyecto. Según tengo entendido, los primeros países que se van a beneficiar del proyecto son los países de Europa, porque Europa es de los lugares como que más energía consume y después de eso, seguidos por América, Estados Unidos de América, es de los países más pesados en ese aspecto, ¿no? Eh, Actualmente existen varios reactores de fusión nuclear a lo largo del mundo. No, de fusión no, fisión. No, de fusión también. Bueno, Fusión, el proyecto que estás hablando es el primero que se va a hacer de fusión, es decir, que se combinan los átomos. es el Lo que sí primero existe, energético. lo que sí existe es la fisión. La fisión es bombardear un átomo que ya existe
y lo bombardeas con una partícula que va muy rápido, entonces cuando se separan liberan muchísima energía. Eso es lo que existe a lo largo del mundo, la fisión, pero la fusión es la primera vez que se va a hacer. Pero también existen otros demos para probar otro tipo de plasmas. Por ejemplo, el mes pasado creo que salió una nota sobre el sol chino, que dicen que empieza a funcionar el sol chino, ¿no? Y un reactor de fusión. Y en realidad estos proyectos son tokamaks más chiquitos. ITER es el primer tokamak, digamos, de tamaño gigantesco y el primero capaz de producir energía. Los demás que existen alrededor del mundo, hasta donde tengo entendido, no son capaces de producir energía, simplemente son para probar plasmas y que al momento de probar ITER justo no vayamos a tener problemas de que nos exploten la cara. Sí, son 1400 metros cúbicos, que es una chingadera gigante. Pero bueno, Axel, ¿quieres hablar más de los materiales, de cómo funciona esta cosa y todo eso? Que tú tienes tus notitas, ¿no? ¿Quieres hablarnos más de esto? Pues sí, en general el funcionamiento de este reactor de fusión, tienes deuterio. El deuterio es una partícula derivada del helio, no No, del del hidrógeno. 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 Tritio. El tritio es un componente súper escaso en el Los dos mundo. son isótopos. Los dos Del hidrógeno. Sí. Ujú. son isótopos del hidrógeno. Y lo que haces es que los sometes a este campo creo que son 230.000 veces el campo atmosférico de la Tierra, bajo campos magnéticos de confinamiento. Cuando se juntan, liberan helio, una partícula de helio, y un electrón que sale disparado, ¿no? Neutrón. Un Un neutrón que neutrón. sale Ujú. disparado. Curiosamente, y esta es una de las partes que por lo menos a mí me parece más interesante del proyecto, una de las maneras de obtener tritio es bombardeando litio con neutrones. Y en este proyecto las paredes del tokamak son una aleación de litio con otros materiales que funcionan precisamente para que el proyecto sea más Con autosustentable. beridio. Litio con berilio, muchas gracias. Y justo el proyecto se vuelve autosustentable, dado que al bombardear estas placas se genera nuevamente tritio, y el tritio, que es un isótopo súper escaso en la Tierra, tenemos manera de obtener un poquito más para mantener en funcionamiento este reactor casi que de manera autónoma, sin introducir nada más, ¿no? Ahora, aquí hay una parte bien interesante que es, si leen así como el para qué está pensado para que se use más de 500 segundos. O sea, estamos hablando de que van a obtener, me parece que 500.000 megawatts, ¿no? Ajá, 500 megawatts. En 500 segundos. O sea, estaba leyendo por aquí ahorita en lo que estaban platicando de cuál es el consumo, por ejemplo, en Europa, ¿no? En Europa una persona consume al día 24 watts, digamos, ¿no? Ahora imagínense 500 megawatts, como para cuántos millones de personas son. Según mis cuentas, han de ser como 20 millones de personas en 500 segundos. Entonces, está súper padre. Ahora, ojo ahí con este dato de que lo tenemos que dejar prendido nada más 500 segundos, o su plan es tenerlo prendido nada más 500 segundos, Sí, sigue siendo experimental. porque, exacto, no sabemos qué tanto se va a bombardear las paredes de litio, qué tanto deuterio vaya a salir, no lo queremos alimentar de más y no vaya a pasar precisamente, ¿no? Algún accidente. Esto también les quería preguntar, ¿verdad? La reacción esta usa el tritio, el litio y produce tritio, ¿no? Pero, ¿qué tan eficiente es? O sea, no produce la misma cantidad de lo que gasta, ¿o sí? ¿Cómo? No entendí tu pregunta. Es que la pregunta está encaminada a que se supone que se va a meter como 1 gramo de tritio, Mm. y la pregunta de Guidobro es, con ese ¿Cuánto gramo, sale? Ajá. después de que se bombardean las paredes, ¿cuánto crees tú que salga? Ujú. Ok, Sí. pues la verdad es que no sabría decirte, pero siempre es una onda como muy cuántica el bombardeo, porque no sabes si le vas a dar o no le vas a dar al átomo. Depende mucho de dónde le des, entonces el bombardeo, como nos lo imaginamos, es de que tú le apuntas y le disparas, ¿no? Pero realmente, pues no podemos hacer eso, primero por los impedimentos de nuestra óptica, y no sabemos tampoco realmente si le estamos dando a lo que queremos darle, ¿no? Por ahí, a pesar de que esté en vacío, pues va a haber otras cosas. Entonces, la verdad es que la relación, la proporción es muy baja,
por ejemplo, en el caso de la bomba atómica, la relación me parece que con que uno dé, porque hay bombas atómicas que se hicieron pruebas y que no explotaron, ¿no? Pero con que uno dé ya empezaba la reacción en cadena. Entonces, igual en este caso, la verdad es que no sé cuántos den, es una onda como más, pues sí, cuántica. De suerte. Sí, como más de suerte. Entonces, pues la relación de conversión debe ser muy baja, pero imagínate la cantidad de disparos que vas a tener. Si lo vas a dejar 500 segundos y estás hablando de que en esos 500 segundos vas a liberar esa cantidad de energía, imagínate cuántas moléculas vas a sacar disparadas, ¿no? Entonces, no sabemos. Realmente hasta que lo hagan, no lo vamos a poder calcular bien. Tengo un poquito de curiosidad. Pero, La implementación, con la implementación de la nanotecnología en los nuevos experimentos, ¿no sería un poquito más sencillo el tema de atinarle y de poderle dar eso que necesita? Es que incluso existen equipos como los microscopios atómicos y nada, es una millonada y la verdad es que no ves un átomo, ¿no? Ves un grupo de moléculas. Entonces, y estoy hablando de grupos de moléculas, ni siquiera una molécula. O sea, no es posible que nosotros lo veamos y te digo que por el cómo se mueve, por cómo se están moviendo las partículas, en este caso los electrones, acuérdate que digamos que logremos desestabilizar el átomo depende del núcleo. Si nosotros lo desestabilizamos por fuera, pues lo que estamos haciendo es un ion, ¿no? Entonces tenemos que darle al átomo, entonces pasar por a lo mejor toda la capa de electrones o lo que sea y desestabilizar el núcleo, eso es lo complicado. Punto que a lo mejor y sí le damos al átomo, ¿no? Más bien que alcancemos a librar todos los electrones, eso es lo que está como complicado. Aparte de que las condiciones en este caso para el uso de nanotecnología y todo, pues están cabrones, ¿no? Porque es un gran espacio de un gran vacío con una gran cantidad de presión y energía y un montón de cosas ahí. Sí, Ujú, sí. sí. Para ejemplificar lo del vacío, el aire adentro de la cámara de vacío es de 1 millón de veces más ligero que el aire que nosotros tenemos normalmente que respiramos, ¿no? Entonces, O sea, estás hablando de que tenemos un aire incluso probablemente con más vacío que el del espacio. O sea, si te acercas al sol, que en teoría pues es más o menos el símil, vamos a tener un aire más denso que el aire que vamos a poner ahí. Entonces, la verdad es que está cañón. sí, sí, sí está. En el acelerador de partículas, para que te hagas una idea, Oscar, de lo que me preguntabas de si no es más fácil como atinarle, en el acelerador de partículas tiene campos magnéticos y todo que se supone que las partículas, digamos, van a pasar por un único carril y en el acelerador se aceleran las partículas y logramos como chocarlas o colisionarlas y ver lo que sucede y así es como van estudiando en el colisionador y de repente tienen que dar, no sé, tienen que tenerlo encendido durante horas y horas porque no se chocan las partículas. Entonces imagínate para que logremos nosotros chocar a una de litio, ¿no? Sí es algo complicado, la verdad. No podemos predecirlo. Ok, bueno, como comentabas hace rato de Europa y que es el principal beneficiado, me parece que el proyecto se desarrolla en Francia, ¿no? Sí, Ajá. en Karadash, que es una ¿Y ciudad pequeña. sabes más o menos las fechas en que iniciará? No, pero para que te hagas una idea, llevan planteándolo desde el 2005. Y ahorita ya tienen como la parte del diseño, pero todavía ni siquiera lo empiezan como la La construcción ya magnoconstrucción. empezó. Empezaron como a poner el lugar y todo, pero todavía no está el reactor listo. Han O sea, enseñado prototipos y eso, pero hasta ahí. el, el, yo sí tengo un poquito más la cronología. Se supone que ITER, su primer disparo inicial, por así decirlo, su primera producción de energía, llega por ahí del 2023, 2024. Ya cerca. Ajá, estamos relativamente cerca de esta idea. Las pruebas se van a seguir haciendo como hasta el 2030 más o menos. Y paralelo a este procedimiento se va a empezar con el desarrollo de Proto, que era el que justo mencionaba anteriormente, que va a servir para abastecer de energía a una buena parte del Europa. país en Europa. Eh, y este mecanismo proto está pensado que empiece a funcionar alrededor del 2030 más o menos. Entonces, pues a lo mejor suena mucho, pero en el 2010 y el 2020 sonaba muy lejano y ya lo pasamos, ¿no? Entonces, eh,
se vienen cosas interesantes por ahí. Y Axel, ¿quieres hablar un poco de cómo convierten todo esto en energía? Porque bueno, eso de que el calor lo convierte, calientan el agua, la hacen gas, mueve una turbina y todo esto. ¿Quieres hablar un poco de Ajá, eso? sí. Pues es que ese es el comportamiento normal de casi todos los generadores. Casi todos los generadores lo que producen es una gran cantidad de calor en un espacio, hierven agua, el agua hervida hace girar una turbina y estas turbinas pues generan electricidad porque son, digamos, como jalan la energía a través de... Hay algunos que lo hacen por estática, hay algunos que lo hacen por descargas y demás. Esa parte como que es la más, digamos, ¿Sencilla? ajá, la parte más sencilla de la generación de la energía. Aquí, no sé si ustedes se acuerdan, pero voy a complementar un poquito lo que dijo Axel. El calor, si se acuerdan, es energía moviéndose, ¿va? Entonces ya desde ahí ya todo eso es energía, todo ese calor, como Axel lo llamó, es energía. Más bien el calor, al no tener como una manera en la que se ve, se expresa, o más bien se libera tanta que tiene que liberarse de diferentes maneras, ¿no? Entonces esa energía se vuelve lumínica porque vamos a ver esa plasma incandescente, se vuelve sonora porque lo vamos a escuchar, o sea, no sé cómo se escuche, nadie lo sabe, pero pues se va a escuchar. Vamos a ver por ahí energía también, como dice Axel, como la onda térmica, y también vamos a ver energía también como de que se va a expandir, ¿no? Vamos a ver movimiento, vamos a ver. Entonces, toda esa energía de esa, imaginen que la parte que podemos utilizar nada más va a ser la parte térmica, Térmica. como dice Axel, ¿no? Ujú. De todo ese calor, nada más vamos a aprovechar la parte térmica y esta parte térmica, como dice Axel, la vamos a utilizar para mover entonces algunos elementos que nos van a convertir la energía a mecánica y la mecánica eléctrica, ¿no? Pero así tal cual no podemos aprovecharla toda. O Y, sea, en realidad, o lo que te estoy entendiendo es que si tuviéramos métodos de aprovechar toda la energía ujú. que se está generando ahí adentro, sería muchísima más la cantidad de Y energía justo eso es a lo que que podríamos iba. obtener. Ah, si alguien que sí sepa muy bien de este tema nos pudiera contestar después, estaría muy padre porque yo me imagino, ¿no? O sea, esto en menos de 10 minutos van a liberar 500 millones, bueno, 500 megawatts. Ahora, ¿qué pasaría si lo dejamos entonces ya todo el tiempo? Toda esa energía, si con 500 millones ya vamos a alimentar 500 segundos. 500, que diga así, con 8 minutos vamos a alimentar a 20 millones de personas. ¿Qué pasa si lo dejo una hora, no? Una hora trabajando eso. Entonces ya alimenté a toda la población del planeta, ¿no? Y si lo dejo entonces 24 horas, porque la idea es que sea como autosustentable, ¿cómo enfrío? ¿Cómo nivelo toda esa cantidad de energía? Para que me entiendan un poquito, en un reactor nuclear, los reactores nucleares se ponen cerca del mar o en ríos o algo así, porque la cantidad de calor es muchísima. Todo el tiempo están circulando el agua del mar, del río, de lo que sea, para que se esté enfriando y que se contenga la temperatura. ¿Qué pasó en Chernobyl? En Chernobyl, digamos, el reactor por mal uso se quebró y entonces empezó a liberarse todo el calor. A la hora de querer enfriarlo, no pudieron enfriarlo lo suficiente y gracias a la acumulación de calor y de vapores que eran como explosivos y el vapor de agua que se expande muchísimo, fue que estuvo la explosión. O sea, realmente el problema no fue la radiación, el problema fue, o lo que lo hizo lo explotar, fue precisamente el calor. ¿Cómo nosotros enfriaríamos? La verdad es que no me lo puedo imaginar. ¿Cómo nosotros vamos a enfriar un reactor de este tipo que trabaja 24 horas todo el tiempo, ¿no? Porque dices que es como algo autosustentable que ya se va a quedar prendido. Sí, ¿Cómo vamos a la idea nosotros de... enfriar algo así? Es como tratar de enfriar el sol, literalmente. Sí, por Sería eso, interesante invitar después a un investigador que Sí, algún esté físico, trabajando por en eso. favor, que nos ayude. sí, por eso este es un prototipo que solo va a funcionar durante 500 segundos, ¿no? Se supone que después los próximos diseños ya tendrán que mantenerse encendidos, pero la verdad es que a mí me parece que este es un paso muy marcado hacia una dirección de dejar de acabarnos todo lo que existe en el planeta y empezar a dar algo más al planeta, ¿no? A dejar algo bueno. Sí, que, bueno, ahorita que el invitado mencionó esto de Chernobyl, pues mucha gente normalmente le tiene miedo, ¿no? A estos nuevos tipos de energía, que a la nuclear, piensa que contamina más, que son peligrosas y así, pero realmente la energía nuclear es una energía mucho más limpia, de hecho es la más limpia, ¿no? Comparada con cualquier el uso del petróleo o cualquier otra cosa, y la mayoría de la gente pues le sigue teniendo miedo precisamente por los malos usos que
pues haya llegado a tener o los errores que haya pasado, como en el caso de Chernobyl. Me parece que en ese sentido no es la más limpia, porque los residuos nucleares ves que duran Ah, bueno, sí. muchísimo, pero sin embargo sí es la que menos contaminantes, digamos, en comparación, la cantidad de energía que obtengo con la cantidad de residuos que voy a dejar, sí es la más eficiente. Pero me parece que las más limpias son las geotérmicas y esas, que ocupan como el calor terrestre. Pero exacto, si ocupamos una de este tipo, pues la probabilidad de que contaminemos es relativamente baja. No vamos a estar sacando material radioactivo de eso. O sea, lo que estamos aprovechando tal cual es que se fusionen un par de isótopos de átomos, ¿no? Y que formen otro nuevo. Y ya, eso es todo. Sí, y el mismo residuo que se genera El sirve mismo como residuo sirve combustible. como combustible. Entonces, Para esta, seguirlos. esta, esta sí es una energía 100% limpia, En teoría, en ¿no? teoría. Sí. Sí, en teoría puede que tal vez 99%, ¿no? Para no asegurar. Sí. Habrá que esperar un par de años, ¿no? Para comprobar que esta energía realmente es completamente limpia. Y funcione. O tal vez nunca lo sabremos porque explote y el planeta también. Nos muramos y ya la verdad. Cuando explote ya sabremos que no fueron los soles. Bueno, vamos cerrando este tema. La verdad sí parece un descubrimiento que va a revolucionar la manera en que comprendemos, que utilizamos la energía, la manera en que va a poder beneficiar a la tecnología, a la humanidad en general. Y les agradecemos bastante a ustedes dos por habernos nutrido de toda esta Ilustrado. información y de habernos resuelto las dudas, no solo a nosotros, sino a las personas que lo estén escuchando. Y al final, si ya llegaron hasta acá, pues ya se tomaron un poquito más simple lo que nos explicaron sobre la generación de energía, por si no entendieron la parte compleja que fue el detalle a detalle que nos explicó Axel y su hermano. Y en general, pues les agradecemos haberse quedado hasta acá, haber visto el programa, ya resolvimos dudas, no solo de este proyecto, sino también de lo que es estudiar en la ingeniería química y de lo que es estudiar tal vez un poco de esa experiencia en la facultad, los estereotipos, hacia dónde van, que estudien por amor al conocimiento, por amor a la carrera en la que van y no por el dinero que va a generar, porque hoy en día ya muchos de estos estereotipos no se cumplen en México. Entonces, Mm. le agradezco bastante a nuestro invitado el día de hoy. No sé si quieres decir algo más para despedir a la audiencia. Ahora sí, muchísimas gracias. Pues me gustó mucho estar aquí con ustedes. Gracias. Espero que nos volvamos a ver, que me vuelvan a invitar. Y Sí, pues estuvo súper padre. La verdad es que va muy bien. Muchas felicidades. muchas gracias. Y Muchas sí, la gracias. verdad nos ayudaste bastante y fue un gran episodio, me la pasé muy bien. Espero que también las personas que lo hayan escuchado y gracias Axel por ayudarnos a invitar a tu hermano. Ah, como dato curioso, ven que dijeron que empezó en el 2005 ese proyecto. La película de Hombre Araña salió en el 2004, ¿eh? Los inspiraron. Se adelantó a su tiempo. Una precursora de hechos científicos. Pues está Fue súper. incomprendida. Algún día platíquenlo. La ciencia ficción casi siempre ha sido como la que inspira la ciencia real. Sí, Muchas veces, sí. Está muy padre. está muy interesante. Pero bueno, No,